El disco de Sabu, tecnología perdida del antiguo Egipto. El desierto guarda secretos que no envejecen. Bajo su silencio de arena antigua, donde el viento se convierte en guardián y las estrellas parecen recordar lo que los hombres han olvidado, yace un objeto que no debería existir. Fue encontrado en una época en la que la arqueología apenas comenzaba a organizar los fragmentos del pasado, mucho antes de que la ciencia moderna pudiera advertir que a veces la historia guarda piezas que no encajan en ningún rompecabezas conocido. Lo llamaron el disco de Sabu, pero quienes han estudiado su forma, su función y su presencia saben que ese nombre es apenas un velo para cubrir un misterio que late como un eco perdido en el tiempo. Imagina una sala de piedra, oculta bajo siglos de polvo. En 1936, durante las excavaciones en Saqqara, el arqueólogo británico Walter Bryan Emery abrió una tumba atribuida a Sabu, funcionario de alto rango del antiguo Egipto durante la primera dinastía. Allí, entre artefactos ceremoniales, vasijas y herramientas que parecían encajar en la vida cotidiana de un noble, apareció aquello que desconcertó a todos. Un disco de esquisto meticulosamente tallado, compuesto por 3 aletas curvas que se extendían desde un centro cilíndrico hueco. No era un objeto decorativo. Tampoco se parecía a ningún otro artefacto encontrado en la región. Su diseño parecía más bien un componente técnico, una pieza de maquinaria, un fragmento de algo que requería precisión, geometría avanzada y un propósito específico. El material en sí ya era extraño. El esquisto es frágil, quebradizo, difícil de tallar y aún más difícil de moldear con exactitud. Sin embargo, quienes lo examinaron descubrieron una simetría imposible para la época en que supuestamente fue creado. 3 aletas curvas con ángulos que parecían responder a cálculos matemáticos invisibles, un eje central perfectamente cilíndrico y un equilibrio casi perfecto cuando se colocaba en posición horizontal. ¿Cómo logró una civilización tan antigua tallar un objeto que parecería complejo incluso para herramientas modernas? ¿Qué función tenía en un mundo donde no existía, al menos oficialmente, maquinaria avanzada, engranajes metálicos o sistemas de propulsión? Los arqueólogos intentaron clasificarlo. Algunos propusieron que era un incensario, otros que se trataba de un objeto ritual. Pero ninguno de esos usos encajaba del todo con su diseño. No se encontraron rastros de fuego, no se hallaron inscripciones religiosas, no había símbolos que lo relacionaran con algún culto. En cambio, su estructura recordaba a discos mecánicos, hélices, impulsores o elementos destinados a manejar aire o agua con precisión. La pregunta comenzó a aumentar en el corazón de todos. ¿Era posible que los egipcios hubieran tenido acceso a conocimientos tecnológicos que luego se perdieron? La tumba de Sabu no ofrecía respuestas, solo silencio. Un silencio denso, como si alguien hubiera querido proteger un secreto enterrándolo bajo toneladas de historia. Y sin embargo, el objeto seguía allí, desafiante, como un mensaje oculto en plena vista. Un recordatorio de que el pasado no siempre se acomoda a nuestros esquemas modernos. A veces, la historia parece una sombra que nos observa, esperando que estemos preparados para comprender lo que alguna vez fue evidente. Quienes visitaron el museo donde el disco de Sabu fue llevado después del hallazgo, quedaron perplejos ante su presencia. La mayoría pasaba frente a él sin comprender la magnitud del misterio. Solo unos pocos, aquellos con la sensibilidad particular de quien reconoce lo imposible, se detenían, lo observaban con detenimiento y sentían algo inquietante. Era como si el objeto no perteneciera a ese lugar, como si hubiera sido colocado allí por accidente, o peor aún, como si hubiera sido recuperado de una época anterior,
una civilización perdida cuyo conocimiento se desvaneció mucho antes de que los egipcios comenzaran a escribir su historia en piedra. En la penumbra de la vitrina, el disco parecía esperar. Sus aletas se proyectaban hacia afuera como pétalos de un artefacto olvidado. La forma sugería movimiento, sugería flujo, sugería una función dinámica que ninguna teoría arqueológica había podido explicar. ¿Acaso era un componente de un mecanismo mayor? ¿Un dispositivo de energía? ¿Una pieza de alguna máquina hidráulica? ¿Un instrumento de navegación astronómica? Cada hipótesis se enfrentaba con la misma barrera. ¿Cómo pudieron tallarlo de manera tan precisa utilizando herramientas supuestamente rudimentarias? Los misterios del antiguo Egipto siempre han atraído a investigadores, ocultistas y curiosos. Pero el disco de Sabu posee una cualidad distinta. No inspira solo asombro, inspira inquietud. Una inquietud silenciosa, la sensación de estar mirando una verdad que no deberíamos entender aún. Como si el disco fuera un fragmento de un conocimiento prohibido, un vestigio de una era perdida que se resiste a ser revelada del todo. Y es precisamente esa sensación la que hace que muchos regresen a él, tratando de descifrar algo que parece vivo, algo que parece estar incompleto sin su propósito original. El desierto, hace miles de años, fue testigo de algo que la historia no logra explicar. Tal vez una tecnología avanzaba silenciosamente en las manos de sacerdotes ingenieros. Tal vez un conocimiento ancestral se transmitió de generación en generación hasta desvanecerse. O tal vez algo aún más inquietante sucedió. Una civilización desconocida dejó rastros de su saber en los cimientos del antiguo Egipto, y el disco de Sabu es uno de esos rastros, rescatado por azar, incomprendido por siglos y devuelto ahora a la curiosidad del mundo moderno. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte. En este canal seguimos las huellas de lo imposible y cada misterio que se revela abre la puerta a otros más profundos, más antiguos y más perturbadores. El disco de Sabu es solo el comienzo. El enigma arqueológico, formas que no encajan en la historia. Cuando los arqueólogos intentan ordenar el pasado, suelen trabajar como relojeros que reconstruyen un mecanismo antiguo basándose solo en fragmentos aislados. Cada pieza encontrada, cada inscripción descifrada y cada herramienta recuperada se convierte en una rueda más dentro de un engranaje mayor. Pero de vez en cuando surge algo que no pertenece a ese reloj, algo que, en lugar de encajar, lo rompe. El disco de Sabu es justamente ese fragmento discordante, una pieza cuya sola existencia cuestiona los límites que damos por ciertos en la evolución tecnológica de la humanidad. Tras su hallazgo, el disco fue cuidadosamente trasladado al Museo de El Cairo, donde comenzó la verdadera confusión. Los expertos intentaron clasificarlo bajo la lógica de la época, una lógica que afirmaba que las civilizaciones antiguas, por más ingeniosas que fueran, no podían haber desarrollado máquinas complejas ni sistemas de ingeniería de alta precisión. Sin embargo, las características del objeto parecían ridiculizar esa idea. Su diseño era aerodinámico, simétrico y calculado. 3 aletas perfectamente equidistantes salían de un centro cilíndrico, como si estuvieran diseñadas para manejar flujo, rotación o energía. La arqueología ortodoxa propuso explicaciones convencionales para evitar admitir un problema mayor. Algunos estudiosos afirmaron que era un objeto ritual, tal vez un símbolo religioso o una pieza de adorno ceremonial. Pero el disco carece de inscripciones, no tiene decoraciones, no representa deidades, animales sagrados ni iconografía alguna. Es totalmente funcional, sin adornos, sin elementos simbólicos. Otros sugirieron que era un recipiente para almacenar objetos pequeños, pero su diseño interno no permite ese uso.
Incluso se planteó la posibilidad de que fuera una rueda de un carro primitivo, aunque resulta absurdo pensar que algo tan frágil como el esquisto pudiera soportar el peso y la fricción del movimiento. Mientras más se intentaba explicar su función desde hipótesis tradicionales, más claro quedaba que ninguna de ellas bastaba. Así surgió una pregunta inquietante. Si no era un objeto ceremonial, ni un adorno, ni una herramienta cotidiana, ¿qué era entonces? ¿Y por qué alguien invertiría tanto esfuerzo en crear algo que no servía para ninguno de los usos conocidos del antiguo Egipto? Comenzó así un segundo movimiento en la investigación, impulsado por ingenieros, físicos y expertos en aerodinámica, que, fascinados por la forma del disco, decidieron analizarlo desde una perspectiva diferente. No como arqueólogos, sino como técnicos que evalúan una pieza mecánica. Y los resultados fueron perturbadores. Las curvas internas de las aletas estaban diseñadas de manera que recordaban a impulsores modernos, los componentes que permiten el movimiento de aire o agua en una turbina. También se observó que, si el disco hubiera sido construido en un material más resistente, como metal, podría haber formado parte de un sistema rotatorio. Incluso algunos técnicos notaron que el diseño generaba un flujo estable al girar, algo imposible de lograr sin conocimientos de ingeniería avanzada. Esta revelación llevó a una grieta aún mayor en el relato oficial. ¿Cómo era posible que los egipcios, durante la primera dinastía, más de 5.000 años atrás, hubieran construido un objeto con principios que hoy asociamos a turbinas, hélices o mecanismos de movimiento hidráulico? Ese nivel de diseño no encaja en lo que la historia cuenta. ¿Acaso conocían técnicas que luego fueron olvidadas? ¿O el disco es un vestigio de algo aún más extraño, algo que no debería estar allí? Comenzaron entonces las comparaciones con otros objetos fuera de tiempo. En el mundo de la arqueología existe un término para estos artefactos que desafían los límites temporales: objetos fuera de lugar. El martillo de Texas, el mecanismo de Anticitera, las piedras de Ica, el pilar de hierro de Delhi. Artefactos que parecen gritar que la historia tal como la conocemos no es toda la historia. Y mientras algunos de estos casos pueden tener explicaciones más o menos convencionales, el disco de Sabu se niega a ser reducido a cualquier explicación simple. Sigue siendo un extraño en su propio tiempo, un intruso en las líneas de la cronología humana. Existen documentos del antiguo Egipto que hablan de conocimientos transmitidos por seres que llegaron del cielo. No dioses en el sentido mítico, sino entidades asociadas a la sabiduría, la geometría y el orden del universo. Thoth, el escriba divino, era considerado un portador de tecnologías espirituales y conocimientos matemáticos. Es posible que la forma del disco se inspirara en principios que provenían de creencias muy anteriores, recuerdos distorsionados de una época perdida en el velo de la humanidad. ¿O acaso, como sugieren algunos investigadores independientes, el objeto es una prueba material de un intercambio de información más profundo, tal vez con culturas olvidadas o con visitantes de otro lugar? El descubrimiento del disco generó teorías que oscilan entre lo científicamente provocador y lo abiertamente inquietante. Algunos ingenieros escribieron artículos que afirmaban que, si se replicara el diseño en metal, podría funcionar como un componente mecánico viable. Otros expertos argumentaron que tal perfección geométrica solo era posible mediante herramientas que el antiguo Egipto no poseía. Y unos cuantos investigadores alternativos fueron aún más lejos, proponiendo que el disco de Sabu era parte de un dispositivo energético perdido, tal vez relacionado con la manipulación de vibraciones, fluidos o campos invisibles. Lo cierto es que ninguna teoría ha logrado imponerse como explicación definitiva.
Cada propuesta abre nuevas preguntas y profundiza el enigma. El disco sigue allí, inmóvil en su vitrina, pero a su alrededor gira un torbellino de ideas que cambia con cada generación de estudiosos. Y es precisamente esa resistencia al encasillamiento lo que lo vuelve tan fascinante. El objeto no solo es extraño en su materialidad, sino también en su propósito. Parece diseñado para algo que nuestra historia no contempla. Nada en él es casual, nada en él parece improvisado. Es como si quienes lo crearon hubieran buscado replicar un modelo preciso, algo que conocían muy bien, pero que hoy es completamente ajeno a nosotros. Esta sensación de desconexión es la que lleva a muchos a pensar que el disco pertenece a un conocimiento que atravesó el tiempo como un espectro, un vestigio de una ciencia perdida que apenas logramos vislumbrar. Mientras exploramos este enigma, recuerda que este canal existe para abrir puertas, no para cerrarlas. Si quieres seguir descendiendo en los misterios más antiguos del mundo, considera suscribirte. Cada secreto revelado nos acerca a una verdad que ha sido custodiada por milenios. La tecnología imposible. Cuando la forma revela un propósito oculto, hay objetos que parecen hablar incluso cuando no emiten sonido. El disco de Sabu es uno de ellos. Calla, pero su forma grita. En su geometría se percibe una intención, un propósito que desafía los límites de la arqueología tradicional. Quien se detiene a observarlo por más de unos segundos siente una sospecha. Aquello no fue diseñado para reposar en una tumba. Fue creado para hacer algo, para interactuar con fuerzas, fluidos o energías que aún hoy no comprendemos del todo. Los estudios técnicos realizados por ingenieros modernos coinciden en algo sorprendente. La forma del disco es demasiado funcional para ser decorativa. Las tres aletas, extendidas hacia afuera como pétalos afilados, recuerdan a componentes utilizados en sistemas de flujo. No es difícil imaginarlo girando. De hecho, cuando se han realizado modelos en computadora, el diseño muestra un comportamiento dinámico, compatible con impulsores hidráulicos. Pero esa idea abre un abismo de preguntas. ¿Qué clase de dispositivo hidráulico sofisticado existía en el Egipto predinástico? ¿Qué tipo de ingeniería se practicaba milenios antes de lo que la historia considera posible? Los egipcios eran maestros en el uso del agua. Desde las crecidas del Nilo hasta los canales que alimentaban cultivos y templos, su civilización dependía de controlar ese recurso vital. Pero una cosa es construir canales y otra muy distinta, diseñar máquinas capaces de manipular el flujo del agua con precisión mecánica. Nada en el registro arqueológico sugiere herramientas de metal suficientemente avanzadas como para moldear esquisto con una exactitud milimétrica. Tampoco existe evidencia de turbinas, engranajes o sistemas de rotación controlada. Y aún así, el disco existe, y su forma contradice la ausencia de tales tecnologías. Es como si fuera un intruso en su propio tiempo, una pieza que debería haber sido inventada miles de años después. Para algunos ingenieros, su diseño es tan perfecto que parece inspirado en principios de hidrodinámica moderna. ¿Cómo se explica entonces su presencia en una tumba construida cuando la civilización humana aún estaba en su infancia técnica? Las respuestas que ofrece la arqueología convencional son insuficientes. Por ello, muchos investigadores alternativos han comenzado a explorar hipótesis más radicales. Una de ellas sugiere que el disco podría haber sido parte de un sistema energético basado en la vibración. El antiguo Egipto tenía una profunda relación con el sonido, la resonancia y las frecuencias. Templos como Abu Simbel, Karnak y Luxor
Fueron construidos con una acústica tan precisa que parecen diseñados para amplificar cantos rituales y generar estados alterados de conciencia. ¿Es posible entonces que el disco de Sabu fuese parte de algún dispositivo relacionado con el sonido o la vibración? La forma de las aletas ha llevado a algunos expertos en resonancia a proponer que el disco funcionaba como un modulador de vibraciones. En esta teoría, el objeto podría haber interactuado con el aire o el agua para producir frecuencias específicas. Frecuencias que los antiguos egipcios conocían y utilizaban para fines ceremoniales, terapéuticos o incluso tecnológicos. No es descabellado pensar en esta posibilidad si se considera que las tradiciones antiguas hablaban de cámaras de curación, salas de energía y herramientas sagradas que funcionaban mediante vibración, un conocimiento que hoy asociamos más a la física moderna que a las civilizaciones antiguas. Otra teoría aún más fascinante propone que el disco es un prototipo, una réplica en piedra de un objeto que originalmente existió en otro material. Esto ha llevado a especular que quizá los egipcios copiaron un artefacto más antiguo, hecho en metal u otra sustancia que no sobrevivió al paso del tiempo. Algunos creen incluso que ese modelo original podría haber sido heredado de una civilización anterior, tal vez una cultura avanzada que desapareció en un cataclismo hace miles de años. En este escenario, el disco de Sabu sería un vestigio de un conocimiento transmitido incompleto, un eco de un saber que se perdió entre inundaciones, guerras o cambios climáticos devastadores. Las culturas antiguas siempre han hablado de edades pasadas en las que la humanidad alcanzó niveles de conocimiento extraordinarios. Los griegos mencionaron la Atlántida. Las tradiciones mesopotámicas narraron épocas de sabiduría otorgada por seres avanzados. En Egipto, las leyendas de Sep-Tepi, la primera vez, hablan de un periodo mítico en el que los dioses caminaron entre los hombres y enseñaron artes, ciencias y leyes cósmicas. Algunos investigadores conectan el disco de Sabu con ese pasado remoto, no como un objeto divino, sino como una herramienta cuyo diseño sobrevivió a través de generaciones, reinterpretado por culturas posteriores sin comprender por completo su propósito original. Si esto fuese cierto, tendríamos ante nosotros un fragmento de una ingeniería olvidada, un testimonio material de una tecnología que no pertenece a los egipcios, sino a quienes estuvieron antes que ellos. Y esa posibilidad abre una puerta gigantesca. Una puerta hacia una historia alternativa de la humanidad. Una historia que no aparece en los libros oficiales y que tal vez ha sido deliberadamente ignorada por temor a sus implicaciones. Existe también una teoría más osada. Algunos investigadores independientes han sugerido que el disco es demasiado complejo incluso para ser una copia de una civilización terrestre perdida. Según esta visión, podría tratarse de un artefacto inspirado en conocimientos que llegaron desde más allá del mundo conocido. No sería una herramienta extraterrestre como suele retratar la ficción, sino un objeto que incorpora principios que no pertenecen al desarrollo humano lineal. Tal vez un modelo heredado, una pieza contemplada por los antiguos como un regalo o un símbolo de poder proveniente de seres que no formaban parte de la humanidad. Esta hipótesis es polémica y ha sido rechazada por la mayoría de los arqueólogos tradicionales. Sin embargo, la negación no elimina el misterio, más bien lo amplifica. ¿Por qué un objeto tan único, tan desconcertante y tan distinto a todo lo que se ha encontrado en el antiguo Egipto no ha recibido una investigación masiva y exhaustiva? ¿Por qué se mantiene relegado a un rincón del museo sin explicaciones oficiales que hagan justicia al enigma que representa? Sea cual sea la verdad,
El disco ejerce un poder hipnótico sobre quien lo contempla. Inspira preguntas que no tienen respuesta y despierta una intuición profunda. Algo falta en nuestra historia, algo inmenso, algo que tal vez el disco intenta recordarnos desde su silencio milenario. Si sientes que estás descendiendo a un misterio que te observa desde el abismo del tiempo, suscríbete. Cada revelación nos acerca a un entendimiento que la historia ha intentado ocultar durante siglos. La revelación oculta, un artefacto que desafía la memoria del mundo. El misterio del disco de Sabu no se limita a su forma ni a su función hipotética. Su verdadera fuerza está en aquello que insinúa. No es solo una anomalía arqueológica. Es un espejo que refleja un vacío en nuestra historia, como si el objeto murmurara que hubo un tiempo anterior, un tiempo ignorado, un tiempo sepultado bajo capas de olvido deliberado. Y cuando un artefacto saca a la luz una fisura en la narrativa oficial, no solo cuestiona a la ciencia, cuestiona la memoria entera de la humanidad. Para comprender el verdadero significado del disco de Sabu, es necesario observarlo desde una perspectiva más amplia. Cada cultura antigua dejó rastros de un conocimiento que parece surgir de la nada. Las pirámides de Egipto están alineadas con precisión astronómica. Los templos de la India revelan geometrías imposibles. Las ciudades sudamericanas muestran cortes en piedra que ni siquiera los láseres modernos logran replicar con facilidad. Y en todo este mapa de prodigios surge una pregunta inevitable. ¿De dónde surgió ese conocimiento? ¿Cómo pudieron pueblos tan distantes entre sí alcanzar avances tan extraordinarios sin contacto aparente? El disco de Sabu parece ser una pieza de ese rompecabezas global, una señal de que algo mayor estuvo presente en los inicios de la civilización. Cuando los arqueólogos encontraron el disco en la tumba del noble Sabu, no imaginaron que estaban recuperando una reliquia cuyo origen podría ser mucho más antiguo que la propia tumba. Los estudios posteriores sugirieron que el objeto no encajaba en ninguno de los estilos artesanales de la primera dinastía. No se parecía a vasijas, no se parecía a herramientas, no se parecía a adornos. Era completamente distinto, completamente ajeno. Esa ajenidad ha llevado a algunos investigadores a proponer una posibilidad inquietante, que el disco era un objeto heredado, no un artefacto creado en la época de Sabu, sino un legado anterior. Algo tan valioso y tan extraño que fue guardado como un tesoro ancestral. Algo que los egipcios conservaron sin entender del todo, del mismo modo que sociedades modernas conservarían una máquina compleja de la que solo conocen la apariencia, pero no la función. Si esta idea es correcta, entonces el disco podría provenir de un periodo prehistórico avanzado, una época que nuestras cronologías no registran, pero que muchas tradiciones antiguas describen. En Egipto se habla de Sep-Tepi, la primera vez, un periodo dorado en el que seres superiores enseñaron ciencia, matemáticas y conocimiento cósmico a la humanidad. En Grecia se mencionan eras anteriores a la humanidad actual, donde existieron civilizaciones dotadas de una sabiduría tan profunda que los dioses mismos parecían caminar entre ellos. Las culturas andinas hablan de maestros luminosos provenientes de tierras sumergidas. Y aunque estas historias parecen mitos, la aparición de objetos como el disco de Sabu da pie a interpretarlas bajo una nueva luz. La luz del recuerdo distorsionado de un pasado real, pero hoy incomprensible. La pregunta se vuelve inevitable. Si el disco proviene de una civilización perdida, ¿qué función cumplía originalmente? Era una pieza de una máquina, una herramienta ritual basada en principios energéticos avanzados, un componente de un dispositivo mayor cuya tecnología no ha sobrevivido al paso de los milenios.
Los investigadores más atrevidos han planteado teorías que van más allá de lo convencional. Una de ellas sostiene que el disco de Sabu podría haber sido parte de una máquina diseñada para manipular flujo energético. En esta visión, las aletas del disco actuaban como reguladores capaces de modificar la vibración del agua o del aire. Esto sugeriría que los antiguos o quienes les precedieron poseían conocimientos profundos sobre campos energéticos que hoy apenas comenzamos a explorar. Sabían que el mundo vibra, que la materia responde al sonido, que la energía fluye en patrones invisibles. Otra teoría propone que el disco era parte de un mecanismo rotatorio complejo, posiblemente relacionado con mediciones astronómicas. El antiguo Egipto dependía de la observación precisa del cielo. Sus templos estaban alineados con estrellas. Sus calendarios regían la vida entera del imperio, y la medición del tiempo era casi una ciencia sagrada. Si el disco fuera un componente de un instrumento astronómico antiguo, entonces su presencia confirmaría que existieron tecnologías de observación mucho más avanzadas de lo que la historia reconoce. Hay quienes sugieren incluso que el disco es una réplica en piedra de un artefacto metálico perteneciente a una tecnología antigua que ya no existe. En este caso, la piedra no sería el material original, sino una copia simbólica, como si quienes lo tallaron buscaran preservar la forma de algo que ya había sido perdido. Esta idea cobra fuerza cuando recordamos que los egipcios solían reproducir objetos importantes en materiales simbólicos, especialmente cuando estos tenían un valor histórico o sagrado. El disco podría ser entonces la memoria petrificada de una ciencia olvidada. Y existe aún una teoría más perturbadora, la que muchos académicos descartan con rapidez, pero que crece silenciosamente entre quienes estudian patrones globales. Esta teoría sostiene que el disco de Sabu podría ser evidencia de un contacto con inteligencias no humanas. No se plantea que el disco sea un artefacto extraterrestre en sí mismo, sino que su diseño podría haber sido inspirado por tecnologías o conocimientos provenientes de visitantes que compartieron con la humanidad principios que hoy resultan imposibles de explicar desde una línea de tiempo puramente terrestre. La arquitectura del disco, con sus aletas curvas y su simetría perfecta, es tan avanzada que algunos ingenieros aseguran que parece surgida de una mente que comprendía principios de dinámica de fluidos y mecánica más allá de lo que se esperaba en su tiempo. Si esto fuese cierto, el disco no sería solo un objeto extraño, sino un testimonio de una intervención, un punto de contacto entre mundos diferentes, una huella silenciosa de que no estábamos solos cuando comenzó la historia de la humanidad. Y sin embargo, a pesar de todas las teorías, una certeza permanece: el disco de Sabu es un desafío a la ciencia, un desafío a la historia, un desafío a nuestra comprensión del pasado. Obliga a aceptar que existe un espacio vacío en la narrativa humana, un periodo del que casi nada sabemos, pero que dejó rastros tan contundentes que no pueden ser ignorados. Ese vacío es el verdadero enigma. El disco no solo es extraño por su forma, es extraño porque revela un secreto que la historia no puede acomodar. Es una grieta en la pared del tiempo, una señal de que algo ocurrió hace miles de años y que aún no estamos listos para entender completamente. Y es aquí donde el misterio se convierte en revelación. Lo que el disco de Sabu muestra no es solo una tecnología perdida, es una invitación a recordar, a mirar más allá de las versiones oficiales, a entender que el pasado no es una línea recta, sino un laberinto lleno de puertas que apenas comenzamos a abrir. El legado del silencio, lo que el disco de Sabu intenta decirnos. El misterio del disco de Sabu no termina en su forma ni en sus posibles funciones.
no termina en su origen incierto, ni en las teorías que lo rodean como sombras. Su impacto real está en aquello que provoca en lo más profundo de quien lo contempla. Es un objeto silencioso, pero su silencio está lleno de una resonancia que atraviesa el tiempo. Nos obliga a mirar la historia con otros ojos, a cuestionar lo que creíamos evidente, a aceptar que la humanidad ha olvidado más de lo que ha aprendido. Es en esa sensación de olvido donde el disco encuentra su verdadero poder. Cuando uno se detiene frente a él, a solas en la penumbra del museo, la forma parece hablar. Sus aletas internas, tan elegantes y tan precisas, evocan la idea de movimiento. No un movimiento lineal, sino circular, fluido, casi ritual. Es como si el objeto invitara a imaginar un mundo antiguo, donde el conocimiento no era acumulado lentamente, sino heredado como un don. Como si hace miles de años existiera una relación más profunda entre tecnología, naturaleza y energía. Una relación que hoy hemos perdido bajo la lógica fría de la modernidad. La posibilidad de que el disco sea una réplica en piedra de un artefacto más antiguo, más sofisticado y quizá metálico, nos invita a pensar en un pasado completamente diferente al que nos enseña la historia oficial. Un pasado donde la ingeniería y la espiritualidad no estaban separadas. Donde entender el flujo del agua, el movimiento del aire o la vibración del sonido no era solo cuestión de ciencia, sino un puente hacia lo sagrado. Si este objeto es un eco de esa unión perdida, entonces su presencia en la tumba de Sabu no es casual. Es una advertencia, una señal, una llave olvidada que intenta abrir una puerta que ya nadie recuerda cómo usar. Pero hay algo aún más inquietante. El disco de Sabu no está solo, no es una excepción aislada, es uno entre muchos artefactos que flotan como islas de imposibilidad en el océano del pasado. Cada una de estas piezas nos dice lo mismo. Hubo algo antes, algo que no encaja en nuestras líneas temporales. Algo que desafía el relato cómodo de que la humanidad avanzó desde la oscuridad hacia la luz de manera lenta y progresiva. El disco nos dice que quizá hubo una luz anterior, una luz que se apagó, y que lo que hoy llamamos progreso no es más que un intento torpe de recuperar lo que alguna vez tuvimos. Su sola existencia plantea preguntas incómodas. ¿Quién creó realmente este objeto? ¿Cómo lograron una precisión que desafía las herramientas conocidas de la época? ¿Por qué su diseño recuerda a tecnologías que la humanidad descubriría miles de años después? ¿Y por qué, si el objeto es tan desconcertante, la arqueología tradicional prefiere ignorarlo antes que abrazar la posibilidad de que encierra un conocimiento perdido? Hay quienes creen que la respuesta está en el miedo. Miedo a reescribir la historia. Miedo a admitir que los ancestros poseían saberes que nosotros no comprendemos. Miedo a aceptar que no somos la cúspide del desarrollo humano, sino apenas una etapa más, quizá no tan brillante como pensamos. El disco es un recordatorio de esa fragilidad. Un recordatorio de que nuestra arrogancia es reciente, pero el misterio es antiguo. Otros investigadores, más audaces, proponen que el disco fue creado para interactuar con fuerzas que hoy asociamos a la física avanzada. Vibraciones, campos energéticos, flujo dinámico, resonancia. No es casual que su forma evoque impulsores, turbinas o componentes de máquinas que manipulan fluidos. Su diseño parece desafiar la idea de que los antiguos solo construían objetos rituales. Parece más bien un instrumento, un componente de algo mayor, un fragmento de una ingeniería perdida. Si consideramos todas estas posibilidades, el disco de Sabu se convierte en una grieta en la narrativa humana. Una grieta que deja escapar una luz tenue, la luz de un conocimiento que no murió del todo, la luz de algo que espera ser recordado.
Y tal vez esa es la función real del disco. No girar, no impulsar, no medir. Tal vez su función es despertar, invitar a la mente a cuestionar, a sospechar, a mirar hacia atrás con otros ojos, a entender que la historia es mucho más amplia de lo que nos han contado y que el pasado es un espacio vivo, lleno de secretos que respiran bajo la arena. En un mundo saturado de explicaciones rápidas, el disco nos obliga a detenernos, a mirar con paciencia, a sentir la intuición profunda de que estamos frente a un fragmento de algo inmenso, algo que la humanidad perdió, pero no para siempre. Porque mientras un artefacto como este exista, la posibilidad de recordar sigue viva. Imagina por un momento que el disco no es un objeto aislado. Imagina que es parte de un mapa que une las pirámides, los templos, los monolitos, las ciudades subterráneas y los objetos fuera de tiempo. Un mapa que dibuja la presencia de un conocimiento global que alguna vez floreció y que luego se escondió, esperando que alguien lo volviera a leer. Si ese mapa existe, el disco de Sabu es un punto brillante, un faro encendido en la oscuridad del tiempo. Este canal no pretende darte respuestas absolutas. Pretende darte preguntas, preguntas que incomodan, preguntas que inspiran, preguntas que despiertan, porque la curiosidad es la chispa que enciende las revelaciones. Y tú, que has llegado hasta aquí, formas parte de ese viaje hacia lo desconocido. Si sientes que esta clase de misterios te llama, te invita, te susurra desde la oscuridad del pasado, te invito a suscribirte. Juntos seguiremos explorando las sombras que rodean la historia. Seguiremos abriendo puertas que otros prefieren mantener cerradas. Seguiremos caminando hacia la verdad escondida detrás de los muros del tiempo. El disco de Sabu no es solo un objeto. Es una pregunta suspendida en el aire, una pregunta que atraviesa milenios y nos recuerda que hay historias que no se pueden enterrar para siempre. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.